Bueno, continuamos todavía con el despacho aduanero, el despacho de mercancías, y continuamos diciendo que el Servicio de Administración Tributaria establecerá mediante reglas lo procedente en los casos de contingente electrónico aduanero derivadas de caso fortuito o fuerza mayor. También nos dice el artículo 36 que quienes introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional destinándolas a un régimen aduanero están obligados a transmitir a las autoridades aduaneras a través del sistema electrónico aduanero en documento electrónico un pedimento con información referente a las citadas mercancías en los términos y condiciones que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas, empleando la firma electrónica avanzada, el sello digital u otro medio tecnológico de identificación. Dicho pedimento se presentará ante la autoridad aduanera en dispositivo tecnológico o en medio electrónico junto con las mercancías a fin de activar el mecanismo de selección automatizado. El dispositivo o medio deberá contar con los elementos técnicos que permitan la lectura de la información contenida en el mismo, incluyendo la relativa a los pedimentos, salvo los casos en que se deba proporcionar una impresión del pedimento con la información correspondiente, el cual llevará impreso el código de barras y lo anterior en los términos y condiciones que el Servicio de Administración Tributaria establezca mediante reglas. También el artículo 36-A nos dice sobre los documentos que acompañan al pedimento. Y para efectos del artículo 36, en relación con el artículo sexto de la ley y demás disposiciones jurídicas aplicables, el agente aduanal, la agencia aduanal y quienes introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional para destinarlas a un régimen aduanero están obligados a transmitir en documento electrónico o digital como anexos al pedimento, excepto lo previsto en las disposiciones jurídicas aplicables, la información que a continuación vamos a describir, lo cual deberá contener el acuse generado por el sistema electrónico aduanero, conforme al cual se tendrá por transmitida y presentada. En importación, la relativa al valor y demás datos relacionados con la comercialización de las mercancías contenidos en el comprobante fiscal digital o documento equivalente cuando el valor de la aduana de las mismas se determine conforme al valor de transacción, declarando el acuse correspondiente que se prevé en el artículo 59-A de la presente ley. También la contenida en el conocimiento de embarque, lista de empaque, guía o demás documentos de transporte y que requiere el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas, declarando el acuse que se prevé en el artículo 20, fracción séptima de la presente ley o el número de documento de transporte que corresponde. También la que compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias a la importación que se hubieran expedido de acuerdo a la Ley de Comercio Exterior, siempre que las mismas se publiquen en el Diario Oficial de la Federación y se identifiquen en términos de la fracción arancelaria y de la nomenclatura que les corresponda conforme a la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. También la que determine la procedencia y el origen de las mercancías para efectos de la aplicación de preferencias arancelarias, cuotas compensatorias, cupos, marcado de país de origen y otras medidas que al efecto se establezcan de conformidad con las disposiciones aplicables. También la del documento digital en el que conste la garantía efectuada en la cuenta aduanera, de garantía a que se refiere el artículo 84-A de esta ley cuando el valor declarado sea inferior al precio estimado que establezca la Secretaría. El dictamen emitido por las personas morales autorizadas conforme al artículo primera de esta ley que avale el peso, volumen u otras características inherentes a las mercancías, o en su caso, el certificado vigente que avale que los mecanismos de medición con los que cuenta el importador están debidamente calibrados en los términos del segundo párrafo, fracción segunda del citado artículo. En exportación, la relativa al valor y demás datos relacionados con la comercialización de las mercancías contenidos en el comprobante fiscal digital o documento equivalente,
declarando el acuse que se prevé en el artículo 59-A. También la que compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación que se hubieran expedido de acuerdo con la Ley de Comercio Exterior, siempre que las mismas se publiquen en el Diario Oficial de la Federación y se identifiquen en términos de la fracción arancelaria y de la nomenclatura que les corresponda conforme a la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. También vamos a hablar sobre la base gravable valor aduana y el artículo 64 nos dice la base gravable del impuesto general de importación es el valor en aduana de las mercancías, salvo los casos que la ley de la materia establezca otra base gravable. El valor de la aduana o el valor en aduana de las mercancías será el valor de transacción de las mismas, salvo lo dispuesto en el artículo 71. Se entiende por valor de transacción de las mercancías a importar el precio pagado por las mismas, siempre que se concurran todas las circunstancias a que se refiere el artículo 67 y que éstas se vendan para ser exportadas a territorio nacional por compra efectuada por el importador, precio que se ajustará, en su caso, en los términos de lo dispuesto en el artículo 65. También se entiende por precio pagado el pago total que por las mercancías importadas haya efectuado o vaya a efectuar el importador de manera directa o indirecta al vendedor en beneficio de éste. Ahora, en el ajuste al valor de transacción tenemos el artículo 65 que nos dice que el valor de transacción de las mercancías importadas comprenderá, además del precio pagado, el importe de los siguientes cargos: los elementos que a continuación se mencionan en la medida en que corran a cargo del importador y no estén incluidos en el precio pagado por las mercancías. Por ejemplo, las comisiones y los gastos de corretaje, salvo las comisiones de compra. El costo de los envases o embalajes que por efectos aduaneros se considere que forman un todo en las mercancías de que se trate. Los gastos de embalaje, tanto por concepto de mano de obra como de materiales, los gastos de transporte, seguros y gastos conexos tales como manejo, carga y descarga en que se incurra con motivo del transporte de las mercancías hasta que se den los supuestos a que se refiere la fracción primera del artículo 56. También nos dice el artículo 56 que las cuotas, bases gravables, tipos de cambio de moneda, cuotas compensatorias, demás regulaciones y restricciones no arancelarias, precios estimados y prohibiciones aplicables serán los que se rijan en las siguientes fechas: en importación temporal o definitiva, depósito fiscal y elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado; la de fondeo, y cuando éste no se realice, la de amarre o atraque de la embarcación que transporte las mercancías al puerto al que vengan destinadas, en la que las mercancías crucen la línea divisoria internacional. También la de arribo de la aeronave que las transporte al primer aeropuerto nacional. Ahora, sobre los regímenes aduaneros, el artículo 90 nos dice las mercancías que se introduzcan al territorio nacional o se extraigan del mismo podrán ser destinadas a alguno de los regímenes aduaneros siguientes: los definitivos, que son de importación, de exportación, y los temporales, los temporales pueden ser de importación para retornar al extranjero en el mismo estado, para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación; también de exportación para retornar al país en el mismo estado, para elaboración, transformación o reparación; también el depósito fiscal, tránsito de mercancías interno o internacional, la elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado y también recinto fiscalizado estratégico. Ahora, vamos a hablar sobre la Ley de Impuesto General de Importación y Exportación. La Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación es la normativa relacionada con la aplicación de gravámenes en la práctica del comercio exterior y asimismo se enfoca en la clasificación arancelaria, reglas de origen y políticas comerciales del proceso. Su objetivo es clasificar las mercancías mediante nomenclaturas con fines aduaneros, estadísticos y de transporte,
al tiempo en que regula la entrada y salida del país y fija las tasas arancelarias de importación y exportación. Está conformada por dos artículos y 22 secciones. La Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación es un compendio de las clasificaciones arancelarias utilizadas en México para el tránsito de mercancías importadas o exportadas, y es decir, para codificar todos los productos. El artículo segundo indica las reglas generales para aplicar e interpretar la tarifa arancelaria, la fracción primera, además de las reglas complementarias para comprender dichas reglas generales, que es la fracción segunda. Asimismo, contiene notas explicativas realizadas con base en el sistema armonizado de la Organización Mundial de Aduanas, así como notas de índole nacional con explicaciones concernientes a los conceptos y especificaciones de los productos. Ahora, la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación es la tabla que establece los impuestos a la importación y exportación de mercancías en México. También se le conoce como tarifa arancelaria mexicana, cuyo objetivo es clasificar las mercancías objeto del comercio internacional atendiendo a su naturaleza, grado de elaboración, preparación, utilización o finalidad. Está conformada por capítulo, dos dígitos, partida, cuatro dígitos, los primeros dos del capítulo, subpartida, seis dígitos, los primeros cuatro de la partida, fracción arancelaria, ocho dígitos, los primeros seis de la partida, y NICO, dos dígitos de adicionales a la fracción arancelaria. Ahora, las reglas generales de comercio exterior son los lineamientos para los trámites involucrados en el comercio exterior, de modo que el proceso sea transparente y con apego a lo establecido en dichas reglas. Estas aplican para las personas físicas y morales dedicadas al comercio internacional y están estructuradas por 7 títulos y 31 anexos. El incumplimiento de las reglas se traduce en multas y sanciones, así como en retrasos en tus tiempos estimados para llevar a cabo las operaciones comerciales internacionales. El objetivo de las reglas generales de comercio exterior es establecer la forma, medios y pasos para la correcta declaración de operaciones ante la aduana. Las establece el gobierno federal en conjunto con la autoridad aduanera y se publica en el Diario Oficial de la Federación cada año, además de emitirse en ocasiones varias modificaciones a esas reglas con vigencia en el mismo año que correspondan. Los temas que se incluyen son referentes a los procedimientos aduanales y esto quiere decir al cumplimiento de los trámites relacionados con la entrada o salida de mercancías del país. Y con esto vamos a concluir esta cápsula y vamos a empezar la siguiente cápsula. Vamos a hablar brevemente también de la clasificación arancelaria y vamos a hablar, por ejemplo, también del agente aduanal y esto lo vamos a ver en la siguiente cápsula.